Pues buenos días y vamos a continuar con lo que habíamos estado revisando, ¿no? Habíamos visto lo que son las transformaciones unitarias y algunas aplicaciones, tanto para transformaciones discretas como para transformaciones continuas. Y dentro de las transformaciones discretas habíamos estado viendo lo que es una inversión temporal, ¿no? Entonces, habíamos estado suponiendo que en el tiempo cero básicamente se daba una inversión temporal. Sí, de manera, ¿no? Que el tiempo iba para acá y luego el tiempo va a ir para acá, ¿no? Entonces, si nos fijamos inmediatamente, por ejemplo, al tiempo cero, ¿no? Sí, y cualquier cuerpo que esté viajando, por ejemplo, hacia la derecha, se va a comenzar a mover hacia la izquierda, de manera que la cantidad de movimiento invertido el tiempo es básicamente igual y negativa a la cantidad de movimiento que iba originalmente, ¿no? Es decir, la velocidad se invierte, ¿sí? La aceleración no se invierte, ¿ya? Y la posición se mantiene la misma, ¿no? Sí, entonces básicamente es como habíamos dicho, ¿no? Es como tocar una película al revés. Entonces, si nos fijamos en el tiro parabólico de algo que avanza hacia la derecha, al tocar la película al revés avanzará hacia la izquierda, ¿no? Eso quiere decir que la gravedad sigue estando para abajo, la la trayectoria, ¿no es cierto?, sigue siendo una parábola y la cantidad de movimiento se invierte, ¿ya? La velocidad se invierte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la fuerza electromagnética, ¿no? Al tener una inversión temporal, básicamente la carga no cambia de signo, ¿sí? Cualquier carga positiva sigue siendo positiva. Es decir, si el campo eléctrico es saliente, ¿no es cierto?, es hacia afuera, el campo eléctrico seguirá siendo hacia afuera desde una carga positiva cuando el tiempo se invierta, ¿no? Entonces, esta ecuación lo que me dice es que el campo eléctrico se mantiene en la misma forma, ¿no? ¿Qué pasa con esta, en cambio? Si nos fijamos en esto, en este término de aquí, por ejemplo, al invertir el tiempo, aquí aparece un cambio de signo, ¿sí? La densidad de corriente se relaciona, ¿no?, con la densidad de carga y el movimiento de las cargas. Entonces, si la velocidad se invierte, obviamente la densidad de corriente también se invierte. Entonces, cuando el tiempo cambie de dirección, ¿sí?, vamos a tener una inversión de la densidad de corriente de conducción, ¿sí? Al igual que una inversión en la densidad de corriente de desplazamiento. Para que se mantenga esta igualdad, el campo magnético tiene que invertirse. Sí, entonces, como el campo magnético resulta de la corriente, ¿no es cierto?, de la circulación de la corriente, ya sea de conducción o de desplazamiento, básicamente el campo magnético también se invierte. Ahora, como el campo magnético aquí, ¿no es cierto?, se va a invertir y el tiempo también se va a invertir de signo, el campo eléctrico permanece igual, ¿ya? Entonces, estas serían las consecuencias a las ecuaciones de Maxwell de la inversión temporal. Entonces, ¿no? Desde el punto de vista de la fuerza, si la velocidad se invierte y el campo magnético se invierte, la fuerza sigue igual. Ya, entonces esa fuerza no cambia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la mecánica cuántica, por ejemplo? Cuando hacemos una inversión temporal, este término no cambia, ¿no? Porque este término depende de la segunda derivada de la posición. Y como la posición no se altera, este término no se altera. Sí, el potencial también, ¿no? Si suponemos que depende de la posición, el potencial tampoco se va a modificar. Lo que sí podría modificarse es esto, ¿no? Ya, la función de onda, por ejemplo. Ahora, del término que claramente podemos identificar cómo cambia es este de aquí, ¿no? Ante una inversión temporal, sí, este cambia de signo. Entonces, si este cambia de signo, ya, lo que nosotros tendríamos, ¿no? Es que este se genera un cambio de signo, de manera que la función de onda psi pasa a ser una función de onda psi de r, ya, de t'. Ahora, si este cambió de signo, ¿no es cierto? Para que como estamos suponiendo que el hamiltoniano no se altera, supongamos que no depende del tiempo,
el hamiltoniano no se altera, entonces si esta cambia, ¿no es cierto? Si esta cambia de signo, si este término de la derivada con respecto al tiempo, cuando el tiempo se invierte, cambia de signo, aquí aparece un signo menos, ¿no? Aquí aparece un signo menos aquí, ¿sí? Y entonces este signo menos a esta ecuación significaría, ¿no? Que esta derivada de este término sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, estamos suponiendo que la ecuación de Hamilton sigue siendo la misma al invertirse el tiempo. Si la ecuación de Hamilton sigue siendo la misma, ¿sí? Para igualar estas dos, la única forma es que la función de onda, cuando el tiempo se invierte, sea igual a el complejo conjugado de la función de onda. Eso quiere decir, ¿no? Cuando el tiempo está avanzando hacia acá, tenemos un estado alfa, ¿ya? Que se proyecta, por ejemplo, sobre la base de las posiciones. Cuando el tiempo se invierte, el estado de la partícula sigue siendo, ¿no es cierto? El estado alfa sobre proyectado sobre la base de las posiciones, pero complejo conjugado, ¿sí? Entonces, cuando el tiempo se invierte, la función de onda, ¿ya? La función de onda aquí, ¿no es cierto? Pasa a ser a la función de onda compleja conjugada. Sí, entonces eso es lo que le sucede, ¿no? Si hacemos eso, por ejemplo, y decimos, ¿no? Aquí tenemos dos estados, el estado alfa y el estado beta, y aquí tenemos el operador inversión temporal, ¿sí? Entonces, el operador inversión temporal, lo que le pasa es, ¿no? Cambia del estado alfa al estado alfa con esa viñeta aquí arriba, ¿no? Igual al estado beta. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas dos? ¿Sí? Cuando proyectamos beta sobre alfa, invertido el tiempo, lo que deberíamos, ¿no es cierto?, hacer es esto, ¿no? El complejo conjugado de este va a ser igual a este de acá. ¿Sí? Tal cual lo que habíamos visto aquí, ¿no es cierto? Cuando invertimos el tiempo, sí, cuando invertimos el tiempo, este signo menos significa, ¿no? Que debería ser el complejo conjugado. ¿Sí? Simplemente, ¿no? Porque este menos i aparece el conjugado justamente del menos i, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces este debería ser el conjugado, ¿ya? Entonces, si hacemos esto de aquí, ¿sí? Matemáticamente, ¿qué es lo que nos dice, no? Si aplicamos el operador inversión temporal, por ejemplo, a esto de aquí, ¿sí? A esta igualdad, ¿sí? Este de aquí se supone, ¿no es cierto?, que pasaría el estado de aquí, que está entre paréntesis, debería ser el complejo conjugado. Si le sacamos el complejo conjugado de este, ¿sí? Los C1s y los estados alfa se van a hacer complejos conjugados. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que pasamos a C1, complejo conjugado de el estado alfa, ¿sí? Y C2, ¿no es cierto?, complejo conjugado del estado beta. Si hacemos esto, lo que quiere decir, ¿no? Fíjense que cuando nosotros tenemos un operador, las constantes usualmente no son modificadas, ¿sí? Y el operador se llama, ¿no es cierto?, viene representada por una transformación unitaria. Cuando las constantes se conjugan, como en este caso, ¿sí? El operador se llama antiunitario, ¿sí? Y entonces el operador antiunitario, ¿no es cierto?, es un operador unitario y también, ¿no es cierto?, que viene multiplicado básicamente con un operador que lo que saque es del complejo conjugado, ¿sí? En vez, ¿no es cierto?, de el operador sea lineal, es antilineal, ¿sí? Porque sacan los complejos conjugados. Entonces, básicamente, ¿no? Este operador de aquí, el operador inversión temporal, resulta ser igual, ¿no? A la multiplicación de dos operadores, ¿ya? Un operador que saca el complejo conjugado y otro operador unitario, que son como estamos nosotros representando nuestras transformaciones. Entonces, el operador complejo conjugado, ¿no es cierto? Simplemente saca el complejo conjugado, ¿sí?
De manera, ¿no es cierto?, que si nosotros estamos haciendo esto, nosotros podríamos decir el operador inversión temporal, es decir, el operador antiunitario en este caso, de manera general, de el estado, ¿no es cierto?, de un sistema, es simplemente esto, ¿no? Si ponemos en una base, por ejemplo, ¿sí? Veríamos que es esto, nos sacamos el operador antiunitario de esta cosa, es decir, el operador complejo conjugado, cambiarían estos dos, ¿no es cierto? Sí, a este estado, y el unitario afectaría a esto de acá. Sí, si sacamos el operador igual antiunitario del estado beta, nos daría esto. Sí, de manera, ¿no es cierto?, que cuando multiplicaríamos, cuando haríamos este cálculo de aquí, alfa, beta, luego de la transformación de inversión temporal, ¿no es cierto?, sería de multiplicar este alfa, ¿sí?, sobre este beta, ¿sí? Proyectarle, ¿no es cierto?, este alfa, que sería el alfa techo sobre el beta, ¿ya? Y lo que nos daría es esto, ¿no? Que alfa sobre beta, sí, es igual al complejo conjugado, ¿no? Antes de la inversión temporal, ¿ya? Si multiplicamos simplemente nos da eso, ¿no? No es muy difícil verlo, ¿ya? Entonces, el operador inversión temporal, sí, tiene que ser antiunitario, no necesariamente tiene que ser antiunitario. ¿Por qué tiene que ser antiunitario, por ejemplo? Si nosotros estamos, digamos que tenemos el estado de un sistema al tiempo cero y lo vamos a pasar, ¿no es cierto?, mediante una transformación unitaria infinitesimal al estado del sistema un tiempo delta t más tarde. Sí, si hacemos esto naturalmente, ¿no es cierto?, pasamos a través de esto de aquí. Si aplicamos la inversión temporal, lo que tendríamos es esto, ¿no es cierto? Supuestamente tenemos el operador evolución temporal, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la inversión y se supone que debería ser igual, ¿no es cierto?, a sacar este de aquí, ¿sí? Sacamos el operador inversión temporal al frente, es decir, hacemos la conmutación de estos dos y este debería ser obviamente el delta t pasa a ser menos delta t. Sí, suponiendo que H no le pase nada, ¿no? Eso quisiera decir que nosotros pasamos, ¿no es cierto?, de este estado a este estado. Sí, entonces nosotros podríamos ver que si comparamos estas dos de aquí, lo que tendríamos es que la multiplicación, ¿no? Simplemente, si simplificamos esta parte que es el 1, nos queda esta identidad de aquí. Ya, entonces, el IH ¿no es cierto? El imaginario por el hamiltoniano, por el operador inversión temporal es igual, ¿no es cierto?, a el operador inversión temporal por el imaginario por el hamiltoniano, habiendo aquí un cambio de signo. Entonces, si simplificaríamos este I, por ejemplo, ¿no?, y diríamos esto, lo que nosotros podríamos ver es, es que si hacemos la inversión temporal nos daría esta cosa, ¿no? ¿Qué quisiera decir? Que al hacer la inversión temporal, fíjense, la energía, el estado correspondiente a la energía cambia de signo, lo cual no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si analizamos eso para un pozo, por ejemplo, quiere decir, ¿no es cierto?, que para un pozo, por decirles, tenemos esto, ¿ya? Esta sería la energía cuando el tiempo está hacia acá, ¿sí? Y cuando hacemos la inversión temporal, supuestamente, ¿no es cierto? Si haríamos la inversión temporal, perdón, la inversión temporal, la energía estaría, supuestamente, si este es el nivel cero, la energía estaría aquí, ¿ya? Con un valor menos D, lo cual carece de sentido, ¿sí?
Entonces, como eso físicamente no es factible, ¿qué es lo que se tiene, no es cierto? No es que se tiene esta identidad, no es que el anticonmutador es cero, sí, sino que debería ser, ¿no es cierto? Que cuando yo saque el operador inversión temporal, el imaginario es el que cambia de signo, sí, no el hamiltoniano, ¿ya? Entonces, si el imaginario es el que cambia de signo, nosotros tenemos que los dos operadores conmutan, ¿sí? Ya no se da esto, ¿no es cierto? No es que puedo simplemente eh, simplificar el i, porque para simplificar el i, obviamente el i tiene que haber salido al frente, ¿no es cierto? Para poder simplificarlo, es decir, este operador tuvo que haber actuado sobre todo este término que sería IH, ¿sí? Y para hacer eso sale de aquí, ¿no es cierto? Como menos i. Entonces no puedo simplificar el i antes de que el operador inversión temporal actúe sobre este, ¿no? Porque si no, llego a una conclusión equivocada, llego a una solución que carece de sentido. Sí, entonces en este sentido el operador inversión temporal es antiunitario. Sí, es antiunitario, ¿no? Y tendríamos esa como consecuencia. De manera general, por ejemplo, si me fijo en el valor esperado, por ejemplo, de algo o no es cierto, digo, por decirles de una forma más general, ¿no? Tengo un operador que está actuando sobre un estado, ¿sí? Entonces, es este operador actuando sobre este bra alfa, ¿sí? Me da este resultado. Si aquí, por ejemplo, digo este de aquí es igual, ¿no? Al complejo conjugado de este de acá, donde estos de aquí son estos dos estados luego de hacer la inversión temporal, ¿sí? Si hago esto de aquí, ¿no es cierto? Y digo este de aquí no es nada más que la inversión temporal de el estado gamma, ¿ya? Y el estado gamma, ¿no es cierto? No es nada más que el ket de este bra, ¿ya? Que se podría escribir así, ¿no es cierto? Y este estado de aquí no es nada más, ¿no es cierto?, que el operador inversión temporal, ¿sí? De, de este estado de acá, ¿no es cierto? Yo podría tener esta ecuación así, ¿no es cierto? Es decir, podría meter aquí dos inversiones temporales que debería ser igual a la identidad, ¿sí? Y me quedaría que un operador omega ante una inversión temporal se transforma así. Sí, esta sería la transformación del operador, de un operador omega cualquiera ante una inversión temporal. Entonces, ¿no? Si los operadores, por ejemplo, digo, ante una inversión temporal, estos de aquí solamente cambian de signo, ¿sí? Es decir, esta proyección, ¿no es cierto?, del un que, de cómo afecta el operador omega a este ket o a este bra, ¿cierto? Si es que hay solamente un cambio de signo, se dice que este operador omega es par, ¿no es cierto? Si es más o impar, si es menos uno, ante una inversión temporal. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nos fijamos en el operador cantidad de movimiento, el operador cantidad de movimiento, como habíamos visto según las ideas clásicas, ¿no es cierto?, tiene que cambiar de signo. ¿Ya? De forma que el operador cantidad de movimiento es impar, ¿ya? Es impar ante una inversión temporal, ¿no? Sí, el operador posición, igual como habíamos visto, ¿no es cierto? No es que la posición en el momento de invertir el tiempo cambia, sino que la posición permanece inalterada con la inversión del tiempo. Entonces, el operador posición es un operador par, ¿sí? Es un operador par, ¿no es cierto? Ahora, el operador cantidad de movimiento es un operador impar. El operador posición es un operador par. La pregunta es, ¿qué es el operador momento angular orbital? Es decir, el R cruz P. Calculen, por favor, qué es el operador momento angular orbital, conociendo, ¿no es cierto?, estas dos y conociendo que, es decir, esta de aquí, ¿no es cierto?, conociendo esta igualdad de aquí
y esta igualdad de acá, ¿no? Y aparte de eso, sabiendo que un operador ante una inversión temporal se transforma así. Entonces, con esas tres cosas, por favor, em, veamos qué es este operador momento angular, si tiene una paridad definida ante una inversión temporal. Por favor, calculen. Entonces veamos qué le sucede al operador inversión temporal, al operador, perdón, momento angular ante una inversión temporal. Es impar. ¿Qué dicen los demás? Ya, entonces, ¿no? Es impar, ¿verdad? Ok, entonces el operador momento angular, ¿sí? Ante una operación de inversión, ante un operador, ¿no es cierto?, de inversión temporal, ¿sí? Pasa a ser esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo es lo que se hace, verdad? Imagino que todos pudieron. Entonces, ¿cómo es lo que se hace? Por ejemplo, si decimos este LX, va a ser, ¿no es cierto?, el operador, sí, Y por P de Z y Z por P de Y, ¿no? Entonces, de la manera operativa, ¿ya? Siempre yo puedo introducir, ¿no es cierto?, entre estas, por decirles aquí, sí, aquí yo puedo introducir un operador identidad, ¿ya? Igualito, ¿no es cierto?, que aquí. De manera que idénticamente igual que antes, lo que yo puedo hacer, ¿no? Es decir, si tengo un operador que sea el resultado de la combinación de estas dos, lo que yo hago es una, ¿no es cierto?, una transformación de cada uno de ellos, es decir, ¿no? Si yo tengo un operador así, ¿ya? Que sea una función, ¿no es cierto?, de R y P, ¿ya? Lo que se hace, ¿no es cierto?, ante una transformación cualquiera, ¿no es cierto?, como esta, por ejemplo, la inversión temporal, lo que se hace, ¿no? Es que yo formo aquí estas cosas y estos de aquí son simplemente, mantienen la misma relación, sí, excepto que cambiamos cada uno por sus cantidades transformadas. Sí, entonces X se mantiene, ¿verdad? X es un operador par, P es un operador impar, entonces la paridad de este cambia, ¿no? A ser un operador también impar, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es el operador energía cinética? ¿Qué es este operador energía cinética? Par, ¿no es cierto? Ya es un operador par, ¿verdad? Ok, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, de esta parte, ya, si se da la inversión temporal, recuerden, ¿no? El operador, esto es importante, no, nosotros no lo vamos a ocupar mucho aquí, pero, ¿no? Si se da una inversión temporal, recuerden, sí, primeramente el operador inversión temporal es un operador antilineal, ¿no? Que es lo que habíamos visto acá ya. Entonces, sí, entonces como es antilineal, sí, las constantes cambian a su complejo conjugado, ¿no? Eso es importante. Sí, entonces el hecho de que sea antilineal, esta transformación, inversión temporal, es antiunitaria. Sí, porque habíamos visto, ¿no? Las transformaciones en general son unitarias, ¿ya? Todas las que estamos viendo que generan
alguna evolución o algún cambio en los estados de todo el espacio de un sistema, ¿no? Entonces, este operador es antiunitario, ¿sí? Y como es antiunitario, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con estas cantidades. Y un ejemplo aquí claro es este, ¿no? ¿Sí? Entonces, como se supone que yo estoy haciendo la conmutación, ¿no es cierto? Así, ¿sí? Eh, estas dos cantidades son iguales, ¿sí? Pero no puedo simplificar li, por ejemplo, porque no, obviamente, este teta tiene que operar sobre todo este factor, ¿no es cierto? Antes de que saque el i pueda simplificarlo. Si no, nos puede dar soluciones erróneas, ¿no? Entonces, eso deben tener cuidado, deben recordar, por favor, cuando es muy importante, cuando si en algún momento trabajamos o trabajan con esto, ¿no? En el futuro, ¿sí? Y esta sería la manera, ¿no es cierto? Esta sería la manera en la que se transforman los operadores, ¿sí? Y no todo operador obviamente es par o impar, sí, puede ser que no sea, ¿no es cierto? Por ejemplo, si decimos, tengo un operador que sea la suma, por decirle, de x más p, obviamente por las constantes adecuadas, ¿no? Entonces, si sería ese operador no es ni par ni impar, ¿no? Sí, simplemente no tendría una paridad definida. Con esas transformaciones unitarias, más o menos finalizamos lo que es la transformación unitarias discretas y continuas, ¿sí? Que en general podríamos tener, ¿no? Más luego regresaremos a ver qué, por ejemplo, significa esto para las leyes de conservación. Hemos analizado algunas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas leyes de conservación? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una cantidad cuyo observable en algún estado psi, por decirles, es una cantidad constante? ¿Qué tal si esto de aquí es una cantidad constante? ¿Qué pasaría con esta cantidad constante cuando se da una inversión temporal? ¿Sigue siendo constante? ¿Qué dicen? Es constante cuando el tiempo va en una dirección. Cuando el tiempo se da una inversión temporal, ¿esto sigue siendo constante? Recuerden, ¿no? ¿Qué condiciones debía tener para que esta cantidad sea una cantidad constante? ¿Qué condiciones debía haber? Ya, omega primeramente, ¿no es cierto? No es una función del tiempo. Sí, entonces digamos, ¿no es cierto? Puede depender de el operador posición, el operador cantidad de movimiento, pero no del tiempo, ¿ya? Sí, aquí le ponemos el tiempo un prohibido. Sí, no depende del tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Y ya debe conmutar con el hamiltoniano, ¿no? Sí. Entonces, si se da estas dos, este valor esperado es una constante. ¿Qué pasa si pasamos, por ejemplo, todo esto, ¿no es cierto? Si pasamos todo esto a una inversión temporal, es decir, ¿no es cierto? Omega pasa a ser, ¿no? Eh, el operador inversión temporal, omega, ¿no es cierto? Y esta de acá, ¿ya? Igual, ¿no? El hamiltoniano, lo mismo. Ay, sí, el hamiltoniano lo mismo, ¿no? Ya, de manera que saco el conmutador entre los dos. Pongámosle completo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con este conmutador? Si sabíamos que, ¿no es cierto? Ay, estoy por escribir rápido, me confundo. Ya, ¿qué pasará con este conmutador? ¿Seguirá siendo igual? Pongámosle aquí como una incógnita a cero. Sí, ¿no es cierto? El conmutador de estos dos es cero.
¿Sigue siendo cero? Porque la otra parte, ¿no? Si este conmutador, si estos de aquí no depende, si este operador no depende del tiempo, al invertir el tiempo tampoco va a depender del tiempo, ¿no? Eso no va a cambiar. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Sigue dándose esto? Si ustedes desarrollan esto, ¿a qué llegan? ¿A qué llegan con este conmutador? Si le desarrollan, ¿a qué van a llegar? Sí, ya, ya, sí. Ok, sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Si ustedes desarrollan este término de aquí, sí, matemáticamente, ¿no? Si desarrollan esto, pueden agruparlo así. Sí, ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Cuando multipliquen este por este y el segundo por el primero, pueden sacar de factor común esto, ¿no? De manera que si estos dos conmutan, sí, básicamente esto sigue siendo cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluimos? ¿Ya? Si esta es una cantidad que es, si el valor esperado, ¿no? De este operador en un estado es constante, ¿sí? Sigue siendo constante, ¿no? Al invertir en el tiempo, ¿ya? Sigue siendo constante, ¿no? Sí. Preguntas de esto. ¿Cómo podrían resumir de manera general todas estas transformaciones que hemos visto? De desplazamientos, ¿no es cierto? Inversión temporal, las transformaciones unitarias discretas que habíamos visto en la clase anterior que habían dado origen a lo que se llama teorema de Bloch, ¿no? En redes periódicas, ¿sí? ¿Qué podrían decir de todas estas? ¿Qué tienen en común todas estas transformaciones unitarias, continuas y discretas? ¿Cómo podrían resumir? Similitudes, diferencias. ¿Quién quiere resumir eso? Todo lo que han aprendido. Em, Cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser completo, ya lo que se les venga primero a la mente. ¿Qué dicen? Empecemos por Jorge. Jorge, ¿qué diría de todas estas transformaciones unitarias, discretas y continuas que hemos estado viendo? Hemos estado viendo que estos operadores unitarios dan ejecución temporal de la función de Schrödinger. Ya, No sé qué más. ok, a ver, expanda un poquito más su idea. Explíquele un poco mejor. Ok. Que a partir de un estado inicial, conociendo estos operadores de función temporal, puedo conocer digamos, el estado pasado un tiempo de eh, sí, de un sistema. Ya, ya, pero, ya, ok, esa es una, ¿no es cierto? Esa es una, ¿no? En la cual yo puedo decir, ¿no es cierto? Tengo un estado al tiempo t sub cero, ¿sí? Y yo mediante una transformación, ay, perdón, está mal, ¿sí? Y yo mediante una transformación unitaria le puedo transformar al estado t, ¿sí? Esa es una, ¿no? ¿Y qué le pasa a esta cosa? Eh, ah, ya, esa es una, ¿no? Entonces, esta es una, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ya que estamos en esto, ¿con qué relación tiene esta ecuación?
Usted mismo, Jorge. ¿Con qué relación tiene esta ecuación? ¿Cómo con qué relación? Es decir, ¿cómo se define el unitario y de dónde sale ese unitario? No recuerdo. Imagínese, ¿de dónde saldría? ¿Quién define la evolución temporal? ¿Quién controla la evolución temporal de los estados? Luis, ¿quién controla la evolución temporal de los estados? Hamiltoniano. El hamiltoniano. ¿Qué ecuación? Ecuación de Schrödinger. Ecuación de Schrödinger, ¿no es cierto? De aquí sale esto, ¿ya? Sí, de ahí sale eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede encontrar una cierta relación, ¿ya? Sí, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir de lo que hemos visto en estas clases? Esta es una, ¿no es cierto? El operador evolución temporal, que cuando combinan estas dos, ¿no es cierto? Habíamos visto que el operador unitario, eh, sí, es así, ¿no es cierto? Es E a la menos I, el hamiltoniano, pongámosle como operador, tiempo sobre h bar. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando, ¿qué? Christopher, ¿qué condición tiene que darse para poder decir esto? No, bueno, aquí me faltaría mejor. ¿Qué condición tiene que darse para decir esto? ¿Qué condición tiene que darse para decir eso? Era que los hamiltonianos en los instantes sucesivos conmuten. Ya, exacto, ¿no? Hamiltoniano al tiempo t1 con el hamiltoniano al tiempo t2 tiene que conmutar. Sí, tiene que conmutar. Ya, si no, obviamente no puede, si no, no se puede escribir así, ¿no? Sí. Entonces los hamiltonianos tienen que conmutar ya a dos tiempos T1 y T2 cualesquiera. Esa es la una, ¿no? Esa es la evolución temporal, es decir, le estoy pasando de un tiempo a otro tiempo. ¿Qué otro operador? Vimos. ¿Cuál otro? Resuman todos. Digamos que la pregunta de la prueba es resuman todos, ¿no es cierto?, las operaciones unitarias discretas y continuas. Y explique su significado. ¿Qué dirían? ¿Cuál es otra transformación? Continua. Vamos con las continuas. ¿Cuál es otra? Miren La su transformación de traslación. ya traslación, ¿no es cierto? ¿Qué hace la traslación? ¿Qué hace la traslación? O sea, traslada la posición. Ya, ¿a dónde le traslada? O sea, a en este caso sería un X más. Una posición. Ya, ok, a un X más A, ¿no es cierto? Le traslada. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con qué operador? ¿Cuál es el operador de El traslación? operador momento. Ya, ¿no es cierto? Es un operador momento. ¿E a la qué? X sobrellevado. Y a P, ¿no es cierto? Bueno, P, X, A en este caso, ya digamos que estamos trasladando una cantidad A. Sí, ¿qué tienen en común estos de aquí de manera general? Sí, estos dos operadores unitarios, ¿qué tienen en común? ¿Qué forma tiene de manera general, que es lo que habíamos concluido? Sí, ¿qué forma tiene un operador unitario? No, de manera general, ¿qué forma tenía? Tenía, ¿no es cierto? Tenemos una transformación unitaria de alguna cantidad
alfa, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué forma tiene? ¿Ya? ¿Qué forma tenía? Aquí teníamos, ¿no es cierto? Un generador de las transformaciones. Sí, que se podría de manera general escribir así, ¿no es cierto? Sí, teníamos un generador. ¿Qué cualidad debía tener este operador omega? Que es el generador de estas transformaciones unitarias. ¿Qué cualidad tiene? ¿Qué son estos operadores? ¿Qué dicen? Eso es importante, ¿no? Esa es la parte importante, ¿ya? Esa es una de las partes importantes. Que cualquier transformación unitaria, ¿no? Que nos da una transformación, le habíamos visto como algo así, ¿no? No me acuerdo qué transformación habíamos puesto aquí ya, pero habíamos dicho, ¿no? Que toda transformación unitaria, sí, que genera alguna transformación discreta o continua, debe tener, ¿no es cierto? Tiene un cierto parámetro, por ejemplo, aquí el tiempo, aquí, ¿no es cierto? El A, que es la traslación que vamos a hacer, ¿sí? Pero estaba multiplicada por tenía la forma de un exponencial imaginario, ¿sí? ¿Por qué era de un exponencial imaginario? Recuerdan, aquí veíamos, ¿no? Que hacíamos una transformación infinitesimal haciendo una serie de Taylor, multiplicamos transformaciones infinitesimales y nos salía, ¿no es cierto? Un, una serie, ¿no? De la forma 1 menos x a la n, ¿sí? Cuando sacamos un límite, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. ¿Sí? Decíamos el límite cuando n tiende a infinito y esto veíamos que tiene la forma e a la menos x, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que habíamos visto, ¿ya? Y entonces nosotros habíamos visto esta transformación, ¿sí? Entonces tenía la forma de manera general de esta forma, ¿no? Y habíamos visto que este operador, que es la generatriz de esta transformación unitaria, es un operador hermítico. Sí, entonces este operador tenía que ser hermítico. Por eso es el hamiltoniano, ¿no es cierto? Por eso es el operador de cantidad de movimiento. Entonces, estos operadores son las generatrices de la evolución temporal o de la traslación. Sí, eso es lo que habíamos visto. ¿Ya? Sí. Visto desde este punto de vista, por ejemplo, ¿quién será el operador que genere un giro? Ese no lo habíamos analizado. Pero ¿cuál será la transformación, digamos, que genera un giro en un ángulo beta? ¿Quién será? Un giro espacial. ¿Qué operador será? Si ustedes dicen, ¿no es cierto? Si analizan más o menos lo que tienen. Para el tiempo, ustedes tienen el operador hamiltoniano. Para la posición, ustedes tienen la generatriz del operador cantidad de movimiento en el eje, ¿no es cierto? Para el ángulo, ¿cuál es el operador? Un Di- momento angular tal vez. Ya digamos que este beta, ¿no es cierto? Es un giro en el eje Z. ¿Cuál será? El operador momento angular. ¿Ya? ¿Qué son estos pares? ¿Qué son esos pares? O sea, operadores ¿Operadores qué? conjugados. Conjugados, ¿ya? Sí, ok. Bien. Bueno, ¿no? Esas son las ideas generales, ¿ya? Ahí habíamos hecho otro operador que habíamos definido, ¿no es cierto? Era el operador paridad. Recuerdan la inversión de ejes, ¿no es cierto? Sí. Otro operador que habíamos definido es el operador paridad, ¿no es cierto? Era una transformación que invertía los ejes, ¿no? Otro operador que definimos era la inversión temporal, la traslación, ¿sí? En cuando el potencial es periódico, ¿sí? Esa era una traslación discreta que nos daba origen al teorema de Bloch, ¿no? Entonces, más o menos todo lo que habíamos visto, ¿ya? Vamos a irnos ahora a otra descripción, ¿sí?
Vamos a ver ahora dos descripciones diferentes, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Nosotros habíamos visto, sí, habíamos visto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Vimos en la descripción de Schrödinger que, ¿no es cierto?, quien evoluciona en el tiempo es el operador, ¿sí? Entonces se tiene, ¿no es cierto?, el hamiltoniano de un estado que depende del tiempo, ¿sí? Evoluciona, ¿sí? De acuerdo a esta ecuación, ¿no? Ya entonces aquí se da la evolución, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que es de manera general, ¿no es cierto? Los operadores, si no dependen del tiempo explícitamente, la evolución temporal está dada acá, ¿no? Entonces, sí, entonces aquí es donde están evolucionando, se da la evolución, ¿no? Sí, entonces, usualmente, ¿no? Si tenemos un operador omega que no dependa del tiempo, ¿ya? Eh, nosotros tenemos simplemente esto, ¿no? Tenemos un operador omega, tenemos los estados, ¿sí? Que dependen del tiempo, y entonces aquí está la evolución temporal. Sí, ya habíamos visto, ¿no? Quien evoluciona son los estados, mientras que los operadores no evolucionan, digamos, con el tiempo, ¿no? De manera general, ya, digamos, a menos que dependa explícitamente del tiempo, pero si dependen del tiempo no es una evolución. Sí, es una dependencia en el tiempo. Entonces, quien evoluciona en el tiempo es el estado, ¿no? A través de la ecuación de Schrödinger, básicamente. Sí, y esta evolución temporal entonces está dado aquí, ¿no? Entonces, la evolución temporal está dado en los estados. Sí, esta es la descripción de Schrödinger, ¿no? Independientemente que estos dependan o no dependan del tiempo. Ya, la evolución temporal está aquí, ¿no? Sí, esta dependencia del tiempo del operador no es una evolución temporal, sino justamente es eso, ¿no? Es una dependencia que ya está predefinida. Por ejemplo, ¿no? Yo podría decir el operador omega es simplemente por decirles de x por el seno de omega t, ¿sí? Donde omega es una cantidad, es un número real, ¿no? Entonces, esta de aquí es una dependencia, no es una evolución, ¿no es cierto? Sino es una dependencia temporal de una manera predefinida. Sí, no está evolucionando este operador omega, ¿no? Sino simplemente está cambiando en el tiempo de una manera predefinida, ¿ya? Independientemente del estado del sistema, este evoluciona siempre así, ¿sí? Entonces no es una evolución en el sentido, ¿no? Independiente de cómo sea el hamiltoniano, este ya tiene su evolución temporal o su dependencia temporal dada por este. Sí, entonces esto no es una evolución, ¿no? No depende del estado del sistema, ¿ya? Entonces, en esta descripción, que es la de Schrödinger, la evolución temporal está aquí. ¿Sí? Vamos a ver otra descripción que se llama la de Heisenberg. Entonces, históricamente, ustedes habrán visto, bueno, y si no vieron, simplemente cuando inició la mecánica cuántica primitiva se tenían dos descripciones. ¿Sí? La de Schrödinger, que es que es la que tenemos acá, ¿no es cierto? La ecuación de Schrödinger, y la de Heisenberg, que era una mecánica cuántica matricial con matrices, ¿ya? Entonces, las dos mecánicas cuánticas finalmente se demostró que describían lo mismo, pero era simplemente matemática lo que les diferenciaba, ¿no? Entonces aquí más o menos vamos a ver cuáles serían esas dos descripciones, ¿ya? En la de Schrödinger, vamos a ponerle una sub S aquí, en la de Schrödinger, sí, los operadores, los estados, más bien dicho, evolucionan de acuerdo a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Mediante una transformación unitaria. Sí, entonces, por ejemplo, la dependencia de un operador Q en este caso, ¿no? En el tiempo está dada a través de esta cantidad. Sí, ¿por qué nos interesa este valor esperado? Luis, ¿por qué nos interesa este valor esperado? ¿Por qué el valor esperado? O sea, porque al realizar una medición podemos saber qué es lo que se obtendría. ¿Me puede repetir? No lo entendí. No. Al realizar una medición nos ayuda a ver qué es lo que se obtendría. Ya, ¿por qué? Veamos, ¿no?
¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho ya? Según el teorema de Ehrenfest, habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué vimos nosotros? Que las cantidades que en mecánica clásica se tienen, ¿sí? Por ejemplo, cómo se mueve una partícula viene descrita, ¿no? Por la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, por ejemplo. Sí, esta ecuación clásica se cumplía para quién? Se cumplía para más o menos, ¿no? Para los valores esperados habíamos visto unas restricciones, ¿no? Habíamos visto la semana, bueno, creo que la semana anterior, unas restricciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el valor esperado? Porque es usualmente lo que yo puedo medir en mecánica clásica. Sí, entonces esto es lo que me representa, ¿no es cierto? En mecánica clásica, ¿qué es lo que, cómo evoluciona mi sistema, por ejemplo? Sí, eso vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a reforzar la idea de esta descripción y vamos a ver cómo se relaciona esta descripción con la evolución de los operadores y la mecánica hamiltoniana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos esta cantidad, ¿no? Entonces, el valor esperado evoluciona de acuerdo a esta cosa, ¿no? Entonces, aquí está la evolución del valor esperado y así evoluciona, ¿no? Sí, entonces la evolución del valor esperado, la dependencia del valor esperado de un observable con el tiempo, viene dada directamente en las funciones de onda de Schrödinger, ¿sí? Entonces, ¿no? ¿Qué hago para pasarme a Heisenberg de una manera, digamos, para que se entienda, ¿no? Entonces, esta evolución temporal, ¿sí? No vino nada más de justamente de esta evolución, ¿no? Entonces, si yo reemplazo esto, por ejemplo, podría reemplazar este psi de s, ¿no es cierto? Esto psi de s con psi de s al tiempo cero y poner las transformaciones unitarias aquí. Sí, entonces, ¿qué es lo que se viene a hacer aquí? Esta función de onda de aquí, independientemente del tiempo en el cual estemos evolucionando, ¿sí? En el cual estemos evaluando, más bien dicho, estas cantidades de aquí son al tiempo cero, es decir, son constantes, ¿ya? Entonces, si comparamos esto, ¿qué es lo que se tiene, ya? Que la dependencia temporal ahora ya no está en la función de onda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas cantidades son la función de onda al tiempo cero, son a un tiempo fijo. ¿Y dónde está la evolución temporal ahorita del operador? Está completamente acá. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué es lo que se dice? Pasamos de la descripción de Schrödinger, en la cual evolucionan los estados, a la descripción de Heisenberg, en la cual los estados son fijos, por ejemplo, el tiempo cero, ¿sí? Y quien evoluciona son directamente los operadores, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Cómo pasamos de la descripción de Schrödinger a la descripción de Heisenberg? Por ejemplo, ¿no? Elijo un tiempo t sub cero fijo. ¿Sí? Entonces, la función de onda en la descripción de Schrödinger no es nada más, ¿no es cierto?, que la función de onda en la de Heisenberg relacionadas por un operador unitario. Entonces, ¿no? Si elijo el tiempo t sub cero, lo que tengo que hacer es todos los estados devolverles al tiempo t sub cero. Entonces, ¿cómo les devuelvo al tiempo t sub cero? Haciendo una transformación unitaria que les pase, ¿no es cierto? Del tiempo t sub cero al tiempo t. Entonces, ¿cómo hago eso? Si del tiempo cero, por ejemplo, t sub cero al tiempo t paso por una transformación unitaria, para devolverle paso por el adjunto de esa transformación unitaria. Y les devuelvo, ¿no? A todas las funciones de onda, a cualquier tiempo, al tiempo t sub cero, o al tiempo cero, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces aquí estoy fijando los estados al tiempo cero. ¿Y quién está dependiendo ahora? ¿Quién está llevando a cabo la evolución? Fíjense, aquí está la evolución temporal. Entonces, directamente el operador es el que depende, ¿no es cierto? Es el que evoluciona de acuerdo a esta ecuación. ¿Sí? Esta es la ecuación que me transforma, ¿no? Un operador de Schrödinger en un operador de Heisenberg. Sí, igual, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que me transforma un estado de Schrödinger a un estado de Heisenberg. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto, no? ¿Qué es lo que se ve aquí? En la descripción de Schrödinger, lo que nosotros vamos a ver es la similitud, básicamente esto, ¿no? Vamos a ver la similitud con la mecánica clásica. Ya, ¿sí?
Entonces, según el teorema, ¿no? Según este teorema de Ehrenfest, los valores esperados en mecánica cuántica, digamos que deben coincidir con los valores esperados en mecánica clásica, ¿no? Aunque eso no es completamente así, vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que en la descripción de Schrödinger estos dos operadores conmutan, ¿sí? Podríamos ver, ¿no es cierto? Vamos a tener, ¿sí? El operador de estos dos operadores en la descripción de Heisenberg, ¿sí? Entonces, si hacemos esos dos operadores en la descripción de Heisenberg, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿Sí? La transformación unitaria depende directamente del Hamiltoniano, ¿sí? Entonces, si estos dos operadores conmutan, obviamente estos dos operadores conmutan, ¿sí? Porque la transformación unitaria temporal depende del Hamiltoniano. Y, ¿no es cierto?, al desarrollar en serie el unitario, voy a poder demostrar que estos dos conmutan. ¿Sí? Entonces, si estos conmutan, cualquier función del Hamiltoniano va a conmutar con omega. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si estos dos conmutan, ¿no es cierto? La descripción de Heisenberg, el operador de Heisenberg, ¿ya? Es idéntico al operador en la descripción de Schrödinger. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que darse para eso, no es cierto? Tiene que darse para eso que, por ejemplo, ¿qué pasa si el hamiltoniano conmuta, ¿no es cierto?, a dos tiempos independientes? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Si el hamiltoniano conmuta para cualquier dos tiempos cualesquiera, obviamente, ¿no es cierto?, el hamiltoniano conmutará consigo mismo, ¿sí? De manera, ¿no es cierto?, que los hamiltonianos de Heisenberg y de Schrödinger van a ser iguales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la evolución temporal del operador? Sí, la evolución temporal del operador en la descripción de Heisenberg no es nada más, ¿no?, que la evolución, la variación temporal de todo este producto. Sí, entonces, de manera general, ¿no es cierto? Derivamos de este producto, entonces tenemos el producto de las tres derivadas. Sí, ¿cuál es la derivada de este? Sí, ¿cuál es la derivada de este término de aquí? Sí, como el operador, ¿no es cierto? Eh, Unitario. Sí, ¿cuál es la derivada de ese? ¿Qué dice? ¿Cuál es la derivada en el tiempo del operador Debe unitario? ser 1/h Hamiltoniano aplicado sobre 1. Ya, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Habíamos visto que esto se asemejaba a la ecuación de Schrödinger. Ya, sí, va por la ecuación Schrödinger. Muy bien. Ya, habíamos visto esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden decir, no? Se tiene, ¿no? El hamiltoniano, ¿sí? El psi de t no es nada más que la transformación unitaria de t a un tiempo cero, por ejemplo. Ya pongámosle cero como que fuese el parámetro general. ¿Sí? Y esto es de IH barra de la transformación, ¿no es cierto?, parcial de esta cosa. ¿Sí? Ahora, como psi cero es una cantidad constante, ¿no es cierto? Es decir, psi cero es una cantidad que no depende del tiempo. Este psi cero es un factor cualquiera que puede salir, es decir, se puede simplificar. ¿Sí? Y nos va a quedar entonces que el operador hamiltoniano de U, ¿sí? No es nada más, ¿no? Sobre IH barra, ¿sí? No es nada más que la derivada con respecto del tiempo de U.
¿Sí? ¿Está claro? Y de aquí, ¿no es cierto? De aquí es donde, de hecho, nosotros habíamos visto, bueno, le habíamos escrito así, ¿no? Menos IH barra. Y de aquí es donde se resolvió esta ecuación y nos salió que U es igual, ¿no? A la menos IH barra, perdón, hamiltoniano, tiempo sobre H bar. Sí, de aquí es donde nos salió eso. ¿Ya? De ahí es donde nos salió eso, ¿no? Entonces, si reemplazamos, ¿sí? Nosotros tendríamos justamente estas cosas, ¿no? Sí, tendríamos este, ¿no? Ya, ¿qué hamiltoniano es este? Por ejemplo, este es el hamiltoniano de Schrödinger, ¿sí? Entonces tenemos esta relación, ¿sí? Y a esta relación le reemplazamos aquí, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Hacemos la derivada con respecto al tiempo del adjunto y aquí está, ¿no? Sí, entonces sacamos el adjunto de esta cantidad, ¿no? Ya, entonces nos queda, perdón, nos queda esto, ¿no? Sí, aquí metemos un unitario, perdón, una identidad, ¿sí? Y el unitario, ¿no? Aquí la derivada de esta cosa nos queda lo mismo y aquí esta derivada igual, ¿no? Viene por estas cosas de acá. Entonces, si nos fijamos, estos términos de aquí, ¿sí? Son las derivadas, ¿no? Obviamente con el IH barra, ¿no? Aquí me falta el IH barra, ¿ya? Entonces, tenemos estas tres, ¿ya? ¿Qué es lo que yo puedo formar con el primero y el tercero? ¿Sí? Yo me doy cuenta que es esto. Si agrupo esto de manera diferente, ¿no es cierto? Este es el operador hamiltoniano en la descripción de Heisenberg. Este es el operador, ¿no es cierto? Omega en la descripción de Heisenberg y este lo mismo. ¿Sí? Entonces, agrupo, ¿sí? Estos dos términos y me queda esto, ¿no? Y me queda que esta es la variación temporal del operador de Heisenberg. ¿Ya? ¿A qué se parece esta ecuación? ¿A qué se parece esta ecuación? a la del teorema de... Exactamente, no se parece a la del teorema de Ehrenfest. Sí, copiémosle esta ecuación acá para que le vean, ¿ya? Esta ecuación es idéntica, sí, que la del teorema de Ehrenfest, ¿no? Sí, simplemente nosotros podríamos reescribirle, simplificar el IH barra aquí, ¿ya? Y moverle acá, ¿no? Entonces nosotros habíamos tenido la del teorema de Ehrenfest, tenía esta forma, ¿no? Sí, ya habíamos dicho nosotros en el teorema, habíamos dicho la derivada en el tiempo del valor esperado de un observable omega, ¿sí? No es nada más, ¿no? Que 1 sobre IH barra de de, sí, pongamos, ¿no? Esto era en Schrödinger, ¿no? Que el valor esperado del conmutador, ¿no es cierto? 1 sobre IH barra más, ¿sí? La deriva más el valor esperado, ¿sí? De la derivada en el tiempo del operador de Schrödinger. Ese era nuestro teorema, ¿no es cierto? De Ehrenfest, digamos. ¿Sí? Y habíamos visto la analogía, ¿no? Con la mecánica clásica. Entonces, fíjense, si nosotros decimos esto, ¿no es cierto? Y le modificamos un poquito a esta cosa, ¿sí? Podríamos decir esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Sí, tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, la derivada con respecto al tiempo del estado de Schrödinger me da la derivada con respecto al tiempo del operador de Heisenberg, ¿sí? Entonces, en vez de tener el valor esperado, tengo el operador, ¿no? Igual, ¿no? El valor esperado del conmutador del operador con el hamiltoniano, aquí tengo, ¿no? El operador, ¿sí? Y acá tengo la derivada en el tiempo de la descripción de Schrödinger, ¿no? Aquí tengo la derivada en el tiempo del operador, ¿sí?
omega S, sí, el valor esperado. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo a la derivada con respecto al tiempo del operador de Schrödinger. Este operador le estoy transformando a Heisenberg. Sí, recuerden, este es un operador. Sí, entonces la derivada en el tiempo del operador de Schrödinger que me da otro operador le transforma a Heisenberg. Sí, y esta es la identidad. ¿Ya? Entonces, ¿no? Esta identidad, ¿qué significa? Fíjense, ¿sí? ¿Qué significa esta identidad, no? Por ejemplo, ya digamos que tenemos el hamiltoniano en la descripción de Schrödinger que venga dado así, ¿sí? En la de Heisenberg no va a ser nada más, ¿no? Que pasar todos los operadores de Schrödinger a Heisenberg, ¿ya? Entonces, la dependencia del potencial que dependería, por ejemplo, de la posición en Schrödinger, acá dependería de la posición en Heisenberg, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos, por ejemplo? Si el conmutador, ¿no es cierto?, de x con p de, bueno, de la posición con el momento en Schrödinger va a ser la misma que de la posición con el momento en Heisenberg, ¿no? Entonces, planteamos las ecuaciones, ¿no es cierto?, estas ecuaciones de aquí para el operador de cantidad de movimiento en Heisenberg y nos da esto. Sí, planteamos lo mismo, ¿no es cierto?, para el de la posición y nos da esto. ¿Ya? ¿A qué se parece esto? Ya escrito así, por ejemplo. ¿A qué se parece esto? ¿Sí? ¿A qué se parece esto? ¿Ya? ¿A qué se parece esto, no? ¿A qué se parece esto? Supongamos que este potencial no depende del tiempo. Supongamos que es un oscilador armónico. Sí, o supongamos que es una partícula libre, que es más fácil, ¿ya? Si suponemos que es una partícula libre, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense de aquí. Esta obviamente, este potencial es cero, ¿no es cierto? Y este de aquí, la variación con respecto al tiempo del operador es cero. Eso quiere decir que el operador de Heisenberg va a ser una constante. ¿Sí? Entonces, si esto es una constante, le integro. ¿Y qué es lo que me dará? ¿Sí? ¿Qué es lo que me dará? ¿No es cierto? Si yo digo, ¿no? El operador de Heisenberg, ya, el operador de Heisenberg, ¿no es cierto? Es una cantidad constante. ¿Sí? Así pongámosle así. El operador de Heisenberg al tiempo t no es nada más que el operador de Heisenberg al tiempo cero. Sí, obviamente sí el potencial, ¿no es cierto?, que dependía de la posición de Heisenberg es cero, ¿no? Y entonces el operador posición en Heisenberg al tiempo t no va a ser nada más, ¿no?, que el operador de Heisenberg al tiempo cero más el operador, ¿no es cierto?, de sobre m al tiempo t. ¿A qué se parece esto para una partícula libre? Sí, ¿a qué se parece esto? Estas soluciones para una partícula libre. A las ecuaciones de movimiento clásicas. Exacto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja entonces de la descripción de Schrödinger? La descripción de Heisenberg, más bien dicho, ¿no? Aquí los operadores evolucionan, sí, y evolucionan idénticamente, sí, que las ecuaciones de movimiento que tenemos en Hamilton, ¿no? Sí. Entonces, si generalizamos este resultado, me da lo mismo, ¿no? Exactamente, fíjense, la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento no es nada más, ¿no es cierto?, que menos la variación, bueno, menos la derivada, ¿no? Es decir, la fuerza, básicamente, es esto, ¿no? Sí, esto es básicamente la fuerza, ¿no? La derivada del potencial con respecto a la posición, el gradiente, básicamente, ¿no? Menos el gradiente del potencial, no es la fuerza, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación de Newton, sí, básicamente, ¿no? ¿Ya? Y esta de acá no es nada más, ¿no?, que la ecuación de Hamilton para este potencial. Sí, exactamente, ¿no? Cuando el potencial depende nada más de la posición, sí, la ecuación de Hamilton me da esta, sí, y si combino esta con esta, me daría la ecuación de Newton, ¿no?
La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Sí, bueno, multiplicada por la masa, ¿no? Entonces, masa por la segunda derivada de la posición es igual a fuerza, ¿sí? Donde esta fuerza vendría del gradiente de un potencial, ¿sí? Entonces, la ventaja de la descripción de Heisenberg es que tenemos una similitud entre lo que pasa con operadores con lo que pasa con cantidades en Hamilton. Sí, entonces este de aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando yo calculo ya la evolución temporal y le pongo en función, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba eso? Cuando aquí, ¿sí? Le proyecto sobre las funciones, pongámosle con rojo esto, cuando yo le proyecto a toda esta cantidad, ¿no es cierto? Sobre las funciones de onda de Heisenberg al tiempo cero, pues, supongamos que el tiempo cero es el tiempo fijo que yo me elegí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué teorema me da este? Este es el teorema de Ehrenfest, ¿sí? Porque lo que pasa para valores esperados se supone que pasa, ¿no es cierto?, para las cantidades en Hamilton. Y eso se ve claramente acá, ¿no es cierto? Porque si proyecto todas estas ecuaciones, ¿no? Si les proyecto sobre el valor esperado, ¿ya? Si les proyecto a todas estas, ¿no es cierto? Y les hago sobre el valor esperado de psi sub 0, ¿sí? Entonces, si tengo esto de aquí, ¿verdad? Yo tengo el teorema de Ehrenfest. Entonces, lo que pasa para cantidades, pasa para operadores. Y aquí está clarito, ¿no? La dependencia, ¿sí? Lo que pasa para cantidades en Hamilton, en la mecánica clásica, pasa para valores esperados en la mecánica cuántica, ¿sí? Obviamente hay que tener cuidado allí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que yo tengo es la variación del potencial respecto de la posición y a eso saco el valor esperado. Y eso ya discutimos la vez anterior, ¿no? Es decir, la derivada del potencial con respecto de la posición y a esto el valor esperado no es lo mismo, ¿cierto? Que la derivada del potencial, por ejemplo, así ya, con respecto de las posiciones evaluada en el valor esperado. ¿Sí? No es lo mismo, ¿no? Esto ya habíamos visto, ¿no? ¿Cuándo esto es lo mismo? Cuando esta descripción, ¿no es cierto? Es decir, cuando estos dos son semejantes, cuando, ¿no? La dispersión del valor esperado, ¿sí? Es pequeña, ¿sí? Cuando esta variación del valor esperado es pequeña, ¿sí? Yo podría decir, ¿no? Que esta de aquí es semejante a esta de acá, ¿sí? Pero de manera general, ¿no? Si la dispersión del valor esperado es grande, por ejemplo, si tenemos una función de onda así, ¿no es cierto? Y supongámosle que sea bien antisimétrica, así, hagámoslo mejor. Sí, supongamos que sea así. Sí, si esa fuese la función de onda, obviamente que ya se vería que que la derivada de esto y valor esperado es diferente que esto. ¿Sí? Entonces, ¿no? Cuando está bien dispersa la función de onda, estas dos son diferentes. ¿Sí? Cuando la función de onda tiene una baja dispersión, es decir, es un paquete de ondas bien compacto en el espacio, ¿no es cierto? Estas dos son semejantes. Sí, eso imagino que se ve claramente, ¿no? De una manera al menos, no demostración, pero sí de una manera cualitativa. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque usualmente, ¿no es cierto? Lo que hacemos en mecánica clásica es esto. Tengo una variación del potencial con respecto de la posición, eso me da la fuerza y le evalúo en dónde está la partícula, es decir, en el valor esperado. ¿Sí? Y eso no es lo que tengo aquí. ¿Sí? Porque yo tengo la variación del potencial con respecto a la posición y a esta le evalúo, ¿no es cierto? Le hago el valor esperado, ¿sí? Que es diferente que derivar una función y evaluarle en el valor esperado, ¿sí? Sobre todo si es una gran dispersión. Entonces, el teorema de Ehrenfest, bueno, es correcto hasta cierto punto, ¿no? Nada más que hay que tomar en cuenta qué es lo que se hace en clásica y qué es lo que se hace en cuántica, ¿no? En clásica, ¿qué es lo que en cuántica, qué es lo que se está haciendo?
derivando el operador potencial, por ejemplo, con respecto de la posición, ¿sí? Eso nos da la fuerza. Si reemplazo, ¿no es cierto? Esta ecuación acá arriba nos da la segunda derivada, nos daría la ecuación de Newton, y a eso le saco el valor esperado, ¿sí? En clásica, ¿qué es lo que se hace, ¿no es cierto? Se tiene una función, sí, de un potencial con respecto de un valor, y a esta derivada se le evalúa en la posición donde está el cuerpo, ya que no es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el teorema de Ehrenfest es un poquito diferente. Sí, no es exacto, digamos, pero sí es bastante bueno cuando el paquete de ondas es bien compacto, ¿no? Entonces, cuando el paquete de ondas es bien compacto, las dos ecuaciones son semejantes y la descripción de Hamilton me dice lo mismo que la descripción cuántica, sí, para un paquete compacto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Que la hamiltoniana, es decir, la mecánica clásica, las ecuaciones de Hamilton, son una aproximación de las ecuaciones de Schrödinger, ¿sí? De la mecánica cuántica, para paquetes compactos, ¿no? Cuando los paquetes no son compactos, ¿sí? Ya la descripción de Hamilton va a ser incorrecta, ¿sí? Y la descripción de Schrödinger va a ser la que me dé un valor correcto, ¿no? Simplemente porque estas dos no van a ser semejantes. Y aquí va a haber el error que se genera en clásica y se corrige en cuántica. ¿Está claro eso? ¿Preguntas? ¿Alguien que pueda explicar? Entonces aquí decíamos que, digamos, el término de la izquierda se corresponde con Schrödinger y la de la derecha con Heisenberg. Claro, sí, porque usted tiene, ¿no es cierto? Dice, tengo una masa m, ¿ya? Y esta masa m, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene una cierta posición, ¿ya? Y en esta posición R es donde calcula la fuerza, ¿no? Digo, la fuerza, por ejemplo, ¿no? Digamos que sea masa por gravedad, ¿ya? Sí, esta fuerza la estoy evaluando donde está el potencial, ¿sí? Donde está la partícula, ¿ya? Eso es esto, ¿no es cierto? Eso es esto, ¿sí? Entonces, cuando la función de onda es bien compacta y realmente la partícula está aquí como, es decir, está aquí como una pequeña incertidumbre, esto es cierto, es decir, esto es cierto. Sí, pero si por ejemplo tengo un electrón que esté bien disperso, entonces yo no puedo decir, ¿no es cierto? Por decirles que sea así, más bien no pongamos masa por gravedad porque ahí se confunde. Digamos que sea carga por campo, ¿ya? Y el campo es una función de la posición. Sí, entonces, ¿no? Imagínense en este caso, por decirles, ya tengo aquí una cosa así, ¿no es cierto? Conectada a un potencial y aquí tengo un campo, ¿no? Sí, es decir, aquí tengo una carga, básicamente, ¿ya? ¿No es cierto? Una esfera cargada, sí. Entonces aquí tengo un campo eléctrico, ¿ya? Y entonces yo supongo que tengo un electrón aquí, ¿sí? Si tengo un electrón allí, obviamente la fuerza que siente el electrón, por decirles que sea atractiva, es, ¿no es cierto? Es la carga del electrón, ¿ya? Por el campo evaluada en donde se encuentra el electrón, ¿sí? Esta es la clásica, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice la cuántica, no es cierto? La cuántica, ¿qué me dice? ¿Qué tal si el electrón está bien disperso? ¿Sí? Ahí está la probabilidad de encontrar al electrón donde es más grande, ¿no? Entonces, esto quiere decir, ¿no es cierto? Que la función de onda, por ejemplo, con respecto del radio, está bien dispersa. ¿Sí? Entonces, y supongamos que está bien dispersa de una manera no, es decir, no simétrica. Corrijamos esto. Supongamos que está, ¿no es cierto?, de una manera no simétrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Sí? Si estaría de una manera no simétrica, por decirles, ¿no es cierto?, hay una mayor probabilidad aquí que acá, y digamos que esa sea la forma de representarlo. Entonces, como función de la distancia, hay más probabilidad aquí que arriba. Sí, entonces esto es asimétrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir allí? ¿Sí? El potencial, es decir, si calculo, ¿no? Y digo la partícula, el valor, ay,
El valor más probable está por decirles aquí. Aquí está el valor más probable. Sí, más bien dicho, ahí está el valor esperado, ¿no? Entonces, si calcula el potencial, el valor en el valor esperado, no es... ¿qué pasa con eso? Si calculo el potencial en el valor esperado, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿sí? El valor esperado, por ejemplo, es este, ya, supongamos que es este. Entonces digo, calculo el potencial en el valor esperado, ¿sí? Más bien dicho, calculo la fuerza en el valor esperado, ¿sí? Calculo la fuerza en el valor esperado, ¿ya? No es lo mismo que decir, voy a hacer la variación del potencial como operador, ¿sí? Y calculo en el valor esperado, ¿no es cierto? Más bien dicho, y saco su valor esperado. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esto ya no es simétrico, ¿sí? Como esto ya no es simétrico, evaluarles esta fuerza en este potencial es diferente que esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como que el electrón esté distribuido en todo esto, ¿sí? Y si el electrón está distribuido en todo esto, hay unas ciertas zonas, ¿no es cierto?, que sienten más fuerza que otras. Y hay más probabilidad aquí que acá. Entonces, esta variación de aquí es diferente, ¿sí? Entonces, ahí la fuerza sería, no sería como que la carga esté aquí, ¿no es cierto? Sino como que la carga esté en otra posición, digamos, ¿ya? Entonces, ahí se vuelve esto más errático. Entonces, sí, lo que usted dice es correcto, ¿no? La variación, esto de aquí sería lo que yo pienso en Schrödinger, donde la partícula tiene una posición bien definida y obviamente en esa posición es donde siente la fuerza. Sí, y esto es en cuántica, ¿no es cierto? Esto sería clásico, esto sería cuántica. Entonces la partícula está distribuida en todo el espacio, sí, con una cierta probabilidad, y ahí le estimo la fuerza y saco el promedio, si quiere, que sería la idea intuitiva de esto, ¿no? Sí, entonces justo lo que usted dice es correcto, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la partícula ya no tiene una posición definida, ¿no? Entonces ya no puedo decir la partícula está en esta posición y ahí calculo la fuerza, sino que la partícula está dispersada en el espacio, ¿sí? Con una cierta probabilidad y es como que realmente esté dispersada en el espacio y esta va a ser la fuerza promedio que va a sentir. ¿Está claro? Ok, esa es la una descripción, esa es la descripción de Heisenberg. Entonces, en la de Schrödinger, sí, vamos, aquí mismo, ¿no? En la de Schrödinger, toda la evolución temporal está en los estados, ¿sí? Y los estados evolucionan de acuerdo a esto, ¿no? Sí, bueno, esto dejémosle. Vale, simplemente, ¿no? Esta es la forma de la descripción de Schrödinger. Esta es la forma, más bien dicho, del operador exponencial, ¿no es cierto? En serie, ¿ya? Y entonces, todo el valor esperado, si toda la evolución está aquí, ¿no? Está en los estados, en Schrödinger. En Heisenberg, ¿qué es lo que en cambio tengo en la descripción de Heisenberg? Los estados son constantes, es decir, son evaluados en un tiempo fijo, esos no evolucionan en el tiempo, ¿sí? Y los que evolucionan en el tiempo son completamente los estados, ¿sí? Los observables, mejor dicho, ¿no? Los observables son los que evolucionan en el tiempo de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Y esta evolución en el tiempo es la que me determina cómo evoluciona el sistema, ¿no? Entonces, ¿no? En Schrödinger evolucionan los estados, ¿sí? Y los operadores básicamente no evolucionan en el tiempo, son básicamente constantes a menos que dependan del tiempo explícitamente, mientras, ¿no? Que en Heisenberg los que evolucionan son los operadores y los estados son constantes, ¿sí? Y obviamente la evolución de los operadores viene dada por esta, ¿no? Por esta ecuación. Sí, mientras que la evolución de los estados, bueno, aunque no, bueno, si le he puesto aquí, viene dada por la ecuación de Schrödinger, ¿ya? Esas dos ecuaciones gobiernan cada una de las descripciones, ¿no? La descripción de Dirac que se llama es una intermedia que trata de combinar las dos, ¿sí? Entonces, en la descripción de Dirac, ¿no es cierto? Básicamente varían los operadores y varían los estados de una manera, como vamos a describir a continuación, ¿ya? Y esta
y esta descripción es bastante utilizada para hamiltonianos que dependen explícitamente del tiempo, es decir, para lo que van a ver ustedes en cuántica 2, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes tienen dos estados, es decir, supongamos que ustedes tienen, ¿no? Digamos, ustedes tienen esto, ¿ya? Ustedes dicen, tengo un átomo, sí, aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tengo, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, eh, quitémosle este punto, para no darle, ya. Y tengo otro átomo acá, ¿no? Entonces, y tengo su interacción, ¿sí? Entonces ahí es lo que se dice, ¿no? Tengo un estado, ¿sí? Tengo un sistema, ¿ya? Y tengo otro sistema que no depende del tiempo, ¿no? Y tengo su interacción. Entonces, estos dos sistemas interaccionan, ¿sí? Esto es lo que, bueno, no, posición y tiempo sería aquí, ¿ya? Estos dos sistemas interaccionan, ¿sí? Entonces, estos dos sistemas están interaccionando. Entonces, este de aquí se mueve, interacciona con este, algo así, ¿ya? Entonces, cuando tengo un estado como estos, lo que yo digo, si tengo un hamiltoniano de los sistemas libres, es decir, de cada uno de estos de aquí por separado, ¿sí? Tengo un hamiltoniano, ¿no es cierto?, de cada uno de estos, que sería todo este de aquí. Sí, y tengo la interacción que depende explícitamente del tiempo. Entonces, este de aquí supongo que no depende del tiempo y este de aquí sí. ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se hace un intermedio. Sí, entonces, la descripción de Dirac, sí, con una D aquí, ¿no? Simplemente, ¿no? La función de onda en la descripción de Dirac no es nada más que una descripción, una función, la función de onda en la descripción de Schrödinger por la evolución temporal. ¿Sí? Por el unitario T, ¿no es cierto? Unitario. Pero ¿de quién depende este unitario? Solamente del hamiltoniano del sistema libre. Ya, entonces aquí está la evolución temporal, ¿no es cierto? Solamente del hamiltoniano de los sistemas libres. ¿Sí? Entonces, este es el operador unitario, ¿no? Fíjense que no es de todo el hamiltoniano, solamente es del sistema libre. Si hago esto, sí, yo tendría, ¿no? Que la ecuación de Schrödinger va a ser esta. ¿Ya? Cuando derive esta cosa, ¿sí? Y reemplace por este término de aquí, es decir, por la descripción de Dirac, yo voy a encontrar esto. ¿Eso qué quiere decir? Definiendo así el estado en la descripción de Dirac, ¿no es cierto? Tomando que la descripción de Dirac al tiempo t no es nada más, ¿no? Que la descripción de Schrödinger multiplicado por este operador de evolución temporal, pero solamente del hamiltoniano que no depende del tiempo, es decir, no de la interacción, sino solamente del hamiltoniano que no depende del tiempo, yo logro llegar a esta ecuación. Entonces, fíjense que esto es lo que hace Heisenberg prácticamente, no es lo que hace Schrödinger, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando planteo esto, sí, me quito de encima la parte del hamiltoniano del sistema libre. ¿Y qué es lo que me dice esta de aquí, no? Esta de aquí es análoga a la descripción de Schrödinger, pero solamente tomando en cuenta el potencial de interacción. ¿Ya? Donde este potencial de interacción no es nada más, ¿no? Que se llama el potencial de interacción de Dirac, sí, no es nada más que esta transformación, que es lo que hace Heisenberg, en cambio, ¿no es cierto? Heisenberg transforma así los operadores, sí, pero esta transformación ¿de quién depende? Nada más depende del hamiltoniano independiente del tiempo, sí, del hamiltoniano del sistema libre, digamos, ¿ya? Entonces, cuando hacemos esto, lo que nosotros se dice, ¿no? Todo operador, ¿sí? En la descripción de Dirac se transforma como Heisenberg, pero solamente utilizando el hamiltoniano del sistema libre, ¿sí? Mientras, ¿no? Que la evolución temporal de los operadores se hace como en Heisenberg, ¿sí? Es idéntico a Heisenberg, fíjense aquí, la derivada con respecto al tiempo del operador de Dirac, ¿no es cierto? Es esta, ¿sí?
y esta de aquí solamente evoluciona con el sistema libre. ¿Sí? Entonces, qué es lo que se ha logrado, ¿no? El estado, ¿sí? Evoluciona solamente con la interacción, ¿ya? Solamente con el potencial de interacción, obviamente transformado, ¿no? Mientras que los operadores evolucionan solamente con el hamiltoniano del sistema libre. Sí, entonces se logra separar, ¿no? Se logra separar esos dos, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Resolviendo esta cosa de aquí, ¿no es cierto? Aplicando esta de aquí, ¿no? Entonces, este operador en la descripción de Dirac no es nada más, ¿no? Que la derivada con respecto al tiempo transformada a partir de los unitarios. Sí, está escrito explícitamente aquí, ¿no? Este término, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Sí, fíjense, recuerden esto, que son las transformaciones unitarias solamente del hamiltoniano de los sistemas libres. Sí, aquí está, ¿no es cierto? La descripción de Dirac. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Sí, tenemos, ¿no? Que ¿dónde está? Que al derivar con respecto al tiempo, sí, esto se relaciona con esta cantidad de acá, ¿no? Entonces, al derivar con respecto al tiempo, sí, eso va a ser esto, ¿no? Sí, sí. Y entonces nosotros podríamos, bueno, después de una descripción, ¿cierto? Sí, simplemente aplicando esta derivada, ¿no es cierto? Sí, y derivando el estado completo, voy a tener esta cosa de aquí, de ahí se puede, ¿no es cierto? Asociar, bueno, se puede introducir estos términos de acá, ¿sí? Y simplemente se tendría la ecuación que habíamos dicho antes, ¿no? Simplemente es una pequeña demostración, si quieren verla, ya, o una pequeña forma de verla, ¿no? Entonces, esta de aquí es la forma en la que evolucionan los estados en Dirac, ¿no? Esto de aquí no voy a revisar porque la matriz es densidad de estados, voy a ver después. Sí. Ahora, en la descripción de Dirac, ¿no es cierto? Tendríamos que esta va a ser la forma de poner los unitarios, es decir, hacemos lo mismo, ¿no? Diríamos, la evolución, es decir, esto, ¿no? Es decir, esto, ¿sí? La evolución de un estado, ¿sí? No es nada más, ¿no? Que una transformación unitaria del estado psi al tiempo t sub 0. ¿Ya? Y entonces, si reemplazo esta de aquí se vuelve una cantidad constante y aquí está la dependencia con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, si hago esto, esta ecuación de aquí, ¿no es cierto? Yo la puedo transformar en esta ecuación de acá, donde he sacado la función de onda de Dirac al tiempo cero, por ejemplo, o al tiempo t sub cero, como está puesto en este caso. ¿Y qué es lo que yo logro aquí? Simplemente tengo la misma ecuación de antes, ¿no? Es decir, de la ecuación del Hamiltoniano, tal como habíamos visto antes, para sacar el operador unitario de Dirac. Sí, que sería esto, ¿no? Entonces, este unitario de aquí no es nada más, ¿no? Que la transformación infinitesimal una después de otra. Igual, ¿no es cierto? Si es que el, perdón, aquí sería, ¿no? Si es que este de aquí interacciona a diferentes tiempos, esto puede escribirle fácilmente. Sí, si este no, si el operador, si el potencial que depende del tiempo no interacciona consigo mismo para diferentes tiempos, yo no podría decir, ¿no es cierto?, que esto es igual, es decir, esto podríamos decir que es igual a esto, ¿no?
¿sí? Y diríamos que es igual a esto cuando el operador de Dirac conmute a diferentes tiempos. Bueno, no, este sería, perdón, sería así. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿no es cierto?, el conmutador de Dirac al tiempo t1 conmute con el operador potencial de Dirac, ¿no es cierto?, al tiempo t2. ¿Sí? Si esto es igual a cero, ¿no? Si eso no es igual a cero, obviamente esta integral es una integral más compleja porque estos no intercambian, no conmutan entre sí y esta integral tiene que hacerse de una forma especial, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos y lo que quiero es primero empezar, por ejemplo, con este, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a resolver el oscilador armónico unidimensional en la descripción de Heisenberg o de Dirac, ¿sí? Entonces veamos, ¿no? Este es el Hamiltoniano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si este es el Hamiltoniano, ¿no es cierto? Sí, el Hamiltoniano es independiente del tiempo. Eso quiere decir que solamente existe este. Sí, el potencial de interacción, digamos, no existe, ¿no? No hay una dependencia temporal. Entonces, ¿qué sucede? Si el hamiltoniano, vamos a la descripción de Dirac, ¿no? Si solamente existe este, ¿dónde está? Eh, ¿Sí? Si solamente existe este, ¿sí? Es decir, si este potencial es cero, ya, si no existe este, sí, ¿qué es lo que sucede, no? Este es cero, es decir, este no existe y no se toma en cuenta la descripción de Dirac. Y todo, ¿no es cierto? Y todo viene dado por la descripción de esta forma, ¿no? De Heisenberg. Ya, entonces, si este no existe, si el potencial de interacción no existe, la descripción de Dirac coincide con la descripción de Heisenberg. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este no existe, ¿no? Nada le hago como Schrödinger porque este es cero, ¿no es cierto? Este término es cero, entonces nada evoluciona como Schrödinger, ¿sí? Y todo evoluciona como Heisenberg, es decir, todo está en la evolución de los operadores. ¿Ok? Entonces, ¿no? Analicemos este de aquí, ¿ya? Entonces, como no existe interacción, hacer la descripción de Dirac es lo mismo que hacer la descripción de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, ¿no? Los operadores evolucionan de acuerdo, ¿no? A esta forma, ¿no? ¿Sí? Donde todos aquí son operadores de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, tenemos esta cosa, ¿no? ¿Cómo evolucionan esto? Entonces tenemos, fíjense, una ecuación cruzada, ¿no? La derivada de x depende de p y la derivada de p depende de x. ¿Sí? Entonces puedo resolver este sistema de operadores, ¿sí? Y estos son los operadores, por ejemplo, ¿ya? Entonces resuelvo, ¿no? Este sistema de dos ecuaciones relacionadas la una con la otra y me queda esta ecuación, ¿sí? ¿Qué significa esta ecuación? Fíjense que la posición en el tiempo, ¿no es cierto? El operador de posición en el tiempo depende del operador, ¿no es cierto? Al tiempo cero, tanto de la posición como del momento. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? El operador de momento en el tiempo depende de esas dos condiciones iniciales de los operadores a través de estos. ¿Sí? Y aquí viene una, justamente, fíjense. El operador de posición al tiempo t1 conmuta con el operador de momento al tiempo t2. Sí, depende, ¿no es cierto? Si hacen ese conmutador, ustedes van a encontrar esta solución y sería bueno que ustedes lo hagan. Sí, y entonces, ¿qué es lo que tienen? El conmutador de posición, ¿no? Al tiempo t1 con el operador de momento al tiempo t2 depende, ¿no? Puede conmutar o no puede conmutar el uno con el otro, depende del tiempo, justamente del coseno de omega t2 menos t1. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Si este está evaluado, por ejemplo, si estos dos son cero, por decirles, ¿sí?
Si esos dos son cero al tiempo t1 y al tiempo t2 respectivamente, este de aquí conmutará con este de acá. ¿Sí? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, esos dos no son cero, ¿no? Sino que estos dos son cero al tiempo t1 y t2. ¿Sí? Si esos dos son cero al tiempo t1 y t2, x y p no conmutan. ¿Sí? Entonces, este es el conmutador, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? En la descripción de Schrödinger simplemente siempre conmutan, ¿no? Entonces, fíjense si hago en la descripción de Heisenberg, me da, me da justamente esto, ¿no? Sí, entonces, si evalúa el tiempo t, ¿sí? Si evalúa al mismo tiempo, ¿sí? Este es el coseno de cero, ¿cierto? Que me da 1. Entonces, en la descripción de Heisenberg, los operadores de x y p en la descripción de Heisenberg es igual a IH barra, y es lo mismo que los operadores de Heisenberg en la descripción de Schrödinger. Sí, sigue siendo IH barra. Sí, al mismo tiempo, ¿no? A diferente tiempo, obviamente que pueden ser cero, pueden conmutar. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, por ejemplo, podríamos ver, ¿no? Podríamos analizar qué pasa con el conmutador de Heisenberg y el operador de Heisenberg a diferentes tiempos. Podríamos analizar, por ejemplo, podríamos sacar qué es lo que pasa con el valor esperado de P, ¿no es cierto? El valor esperado de P cuadrado y sacar la incertidumbre. Y lo mismo, ¿no es cierto? Podríamos ver qué pasa con el de Heisenberg, ¿no es cierto? El X cuadrado, ¿ya? Y sacar la incertidumbre. Y ver qué pasa con estas relaciones de incertidumbre según la descripción de Heisenberg. ¿Qué debe pasar con estas dos al mismo tiempo? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería ser delta x por delta p de x al mismo tiempo? ¿Qué debería ser? mayor o igual que h barra. Debería seguirse cumpliendo esto, ¿no? No importa si esto es en Heisenberg o en Schrödinger, debe seguirse cumpliendo, ¿ya? Entonces, por favor, realicen este ejercicio, resuélvanlo ustedes completamente en la descripción de Heisenberg, ¿no? Recuerden que ustedes, todos estos son en los operadores en Heisenberg, ¿ya? Para compararles con Schrödinger deben transformar todos, ¿no? De acuerdo a Heisenberg o a Dirac, que en este caso es lo mismo, es decir, todos deben transformarse de acuerdo a esta transformación, ¿ya? Para ese Hamiltoniano específico. Entonces, por favor, yo he hecho un resumen, allí no está la solución completa. Ustedes háganle la solución completa y analicen, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia en hacer el operador, ¿no es cierto?, la evolución de los sistemas en Heisenberg y la evolución de los sistemas en Schrödinger. Aquí, fíjense que aquí no hemos resuelto ninguna ecuación. Este era, ¿no? No, es este, ¿sí? Aquí no hemos resuelto ninguna ecuación de movimiento, ¿cierto? No hemos resuelto ninguna ecuación de Schrödinger, más bien dicho. No hemos hallado las funciones de onda, nada, ¿no? Nada de esto hemos hecho y hemos resuelto ya el sistema. ¿Sí? No hemos resuelto ninguna ecuación de Schrödinger, no hallamos, ¿no es cierto?, los estados estacionarios de la ecuación de Hamilton y en base de eso cuantizamos la energía, ¿no es cierto? No hicimos nada de eso. Fíjense lo que es una resolución en la descripción de Heisenberg o de Dirac, ¿no? Que en este caso coinciden. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta esto, ¿no? Ok, quedamos ahí, ¿sí? La prueba queda entonces para el día miércoles, como habían dicho, ¿no? Yo ya les informaré por el chat la forma en la que vamos a trabajar. Básicamente vamos a tener, ¿no es cierto?, dos partes, una de preguntas así de opción múltiple y otra sección de ejercicios, ¿no? Entonces ustedes tendrán un tiempo definido para resolver cada cosa y enviarme las soluciones, ¿ok? Entonces por favor estén atentos al chat y nos vemos el día miércoles, ¿sí? Este miércoles. Ok, nos vemos, cuídense, chao.